aquí, problemas allá, y están enojados y parece que están frustrados. Yo creo que tendrían que convertirse primero a Cristo, ¿no? Para que alguien que sirve al Señor, pues tiene que estar agradecido. Un apóstol que trabajó, que se esforzó, que anduvo en naufragios, que anduvo en cárceles, que fue golpeado hasta la muerte, decía: estoy agradecido con Dios. Entonces, qué importante es la gratitud al Señor. Un siervo de Dios tiene que estar agradecido con Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte. Porque trabajar en cualquier área sería algo muy lindo, pero estar trabajando en tu obra es mejor todavía. Entonces, él está agradecido con Dios. Dice: y mediante Jesucristo. O sea, ahí habla de una gratitud a la Trinidad, no dice al Padre, dice a Dios. Entonces, cuando dice Dios, entendemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él está agradecido con la Trinidad. Dice: le doy gracias a mi Dios, pero el intermediario es Jesucristo. Desde que murió en la cruz, Él es nuestro intermediario, es el mediador, y dice: mediante Jesucristo. O sea que por medio de Jesús son todas las cosas. Él es el gran sumo sacerdote, Jesús es el Señor, Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Por eso decimos gracias a Dios por medio de Jesucristo. Y dice: estoy agradecido con respecto a todos vosotros. Qué bello decirle a la gente: estoy agradecido con Dios por ustedes. Qué bendición que usted esté aquí en Cristo. Qué gozo que usted sigue en el Evangelio. Qué agradecido estoy con Dios de que ustedes están proclamando la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, un apóstol no está ni enojado, ni frustrado, ni con Dios, ni con la gente. Porque eso es neurosis ministerial. Se necesita estar contento con Dios por la gente. Qué bueno que haya gente. ¿Sabe que en el ministerio la meta es que haya gente? No es la meta que haya templos bonitos y edificios que son muy lindos, la meta es la gente. Entonces siempre es muy importante que le agradezcamos a Dios por la gente. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por estos creyentes, decía el apóstol Pablo. Agradezco a Dios mediante Jesucristo. ¿Con respecto a cuántos? A todos vosotros. O sea que aquí no se puede ser selectivo. No nada más le agradezco a Dios por los que me caen bien. Le agradezco a Dios por los que son cercanos, no, por todos. Porque el cuerpo de Cristo no es uno o dos, son todos. Aún aquellos que sean muy diferentes o que no haya mucha fácil comunicación o comunión, yo creo que Pablo tuvo de todo tipo de ovejas, ¿ya? Y decía Pablo: gracias a Dios por todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. O sea, le agradecía por el servicio de evangelismo que ellos estaban haciendo. Gracias, Señor, porque estos creyentes romanos predican la fe de tal manera que en todo el imperio ya hay creyentes. Como estaban en la gran capital del imperio romano, iban y llegaban personas de todo el imperio. Y al llegar allí, los creyentes romanos les hablaban de Jesús. ¿Se da cuenta qué gran cambio? Ya no eran ciudadanos de la élite, de la gran ciudad intelectual o militar. Ahora ellos están agradecidos por la obra de Jesús, y cuando alguien llegaba, le hablaban inmediatamente de Jesús. Siempre los creyentes tenemos que hablar de Jesús. Y dice el versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención siempre de vosotros en mis oraciones. Notamos en esto que era un gran escritor, ¿verdad? Pablo era un gran orador y un gran escritor. Y le agradece a Dios mediante Jesucristo por los romanos que están predicando el evangelio, por todos ellos. Y dice: el testigo de que estoy agradecido, ¿quién es? Dios. Hermano, esto es algo que nos rebasa. Porque Pablo no dice: pongo por testigo a un pastor, a un apóstol, a un gran hermano, que puede ser alguien que se da cuenta de que yo oro por ustedes. Dice: pongo por testigo a Dios. O sea que un apóstol, una de sus principales funciones es orar por los demás. Es agradecerle a Dios por los demás. Y Dios sabe perfectamente el corazón de un apóstol. Como vemos aquí, no hay ni dinero, ni fama, ni pretensiones, ni nada de lo que hoy se maneja en el movimiento apostólico. Hay gratitud, hay humildad, hay amor. Y dice: Dios sabe que yo estoy orando por todos ustedes. Una medida de cualquier ministerio
y específicamente aquí del apostolado, es la oración. Una persona llamada a las misiones mundiales también es llamada a la oración. Porque no es la gran misión internacional. Pablo fundó iglesias en muchas partes del mundo, ciudades intelectuales, grandes y pequeñas. Él fundó iglesias en muchos lugares. Pero no decía, le doy gracias a Dios por las ciudades. Decía, le agradezco a Dios por cada creyente. Y estoy orando por cada uno de ellos. O sea que el llamado al servicio también es un llamado a la oración. Hay un ministerio particularmente privado y hay un ministerio público. El ministerio privado es la oración. ¿Qué tanto oro por mis hermanos? El ministerio público es predicación y enseñanza. Pero para que hubiera un ministerio público, tiene que haber un ministerio privado con Dios. Antes de predicar, antes de fundar iglesias, antes de ir a todas las naciones, Pablo estaba orando por la gente. Y dice, entonces Dios es testigo a quien yo sirvo en espíritu. O sea que el servicio a Dios es en nuestro espíritu. Según la palabra de Dios, dice que los únicos que tenemos espíritu, alma y cuerpo somos los seres humanos. Aunque hay algunas iglesias que dividen espíritu y alma como parte espiritual y la parte del cuerpo como la parte física. Pero hay tres palabras distintas, ¿no? Para espíritu, alma y cuerpo. Usted recuerda que el espíritu es la esencia de la vida que Dios puso en Adán, es la capacidad de comunión con Dios, es la capacidad de entender las cosas espirituales. Solamente los seres humanos tenemos el espíritu de Dios. El alma equivale a el yo, es el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Ese es el alma. Aunque hay corazón y otras partes del ser humano que están ahí definidas, y el cuerpo, pues todo lo conocemos, la parte física es lo que tenemos más contacto con él. Entonces Pablo dice ahí, en mi espíritu sirvo a Dios. O sea, en lo más profundo de mi ser, donde está la comunión con Dios, donde está la verdad de Dios, yo allí sirvo al Señor, predicando el Evangelio y orando por todos los creyentes. Sirvo a Dios en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Ay, ¿qué es lo que predicaba? La buena nueva. Decíamos evangelión, buen mensaje. Eso es evangelio, ¿no? Predico el evangelio del Hijo de Dios. Ahora, esto es muy importante, porque Pablo no se predicaba a sí mismo. ¿Se da que hay gente como que se predican a sí mismos? Como que yo soy, y véanme a mí, yo, no. Ese yo no funciona. A quien tenemos que predicar es a Cristo, el Señor, su evangelio, lo que Él hizo por nosotros, la salvación. Y dice, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. ¿Cuándo es la oración? Siempre. El ministerio puede cesar. Podemos dejar de estar en contacto unos con otros en la iglesia, en el templo, en las misiones, en los lugares de servicio. Pero donde nunca cesa la comunión es con Dios en nuestro espíritu. Entonces la oración por los hermanos siempre se tiene que estar dando. Dice Pablo, hago mención de todos ustedes en mis oraciones. Dios es testigo de esto. Hermano, entonces un buen creyente, un buen apóstol, ora por todos sus hermanos. Tenemos que superar la etapa del egoísmo. Yo necesito, Dios dame, yo estoy padeciendo, yo siento, yo quiero. Eso hay que superarlo y enfocarnos en los demás. Nunca dejaremos de orar por nosotros y de sentir necesidades propias, pero por encima de nuestras necesidades están las de nuestros hermanos. Qué importante orar por los demás. Pablo estuvo golpeado, estuvo encarcelado, estuvo en naufragios, pero aunque estaba sufriendo mucho, siempre estaba orando por otros. Entonces, una medida de un apóstol genuino es estar intercediendo por los demás. ¿Cada cuándo? Siempre. ¿En dónde? En mis oraciones. O sea, yo estoy clamando a Dios por la vida de cada creyente, que sean fortalecidos, que tengan victorias, que salgan adelante. Que Dios les bendiga. Dice el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea que aparte de que intercedía por cada creyente, le pedía a Dios la posibilidad de llegar a la capital del imperio para estar con los hermanos de Roma. O sea que eso de que el apóstol lo tiene todo, de que declaran y decretan y tantas falacias, es falso. Hay necesidades. Él era un gran apóstol, fundó iglesias en muchos lugares, pero no tuvo oportunidad de ir a los romanos, hasta que llegó encarcelado.
Entonces vemos que los caminos de Dios son muy profundos, ¿no? No hace Dios lo que nosotros queremos o cuando queremos o como queremos. En este caso, Él quería estar con los hermanos. Y por eso decimos, una prueba del ministerio es querer estar con los hermanos. No sé si habrá gente que sufre a la iglesia, ¿no? Dicen, ay, no aguanto estos hermanos, no aguanto estas personas. Pues hay que convertirse, hermano, yo creo, porque necesitamos amar a los demás. No todos nos van a caer bien, ¿verdad? No voltee a ver a nadie, por favor, no haga ninguna señal de nada, ni se mueva, no respire, nada, no es cierto. No todos nos caen bien, sin embargo, los amamos. Oramos por ellos, intercedemos, le pedimos a Dios y nos da gusto estar con ellos. No sé, cuando usted no puede estar con la iglesia, qué tristeza tan grande se siente, ¿no? Decimos, estoy en cualquier lugar, pero quisiera estar con mis hermanos. ¿Qué estarán haciendo mis hermanos ahí en la iglesia? ¿Quién se estará durmiendo? No, ¿quién estará predicando? ¿Quién estará sirviendo? Es un gozo. Somos la familia de Dios, hermano. Es una bendición ver a los hermanos. No sé, cuando estamos enfermos, qué terrible, ¿no? Que decimos, no puedo ir a la iglesia. Me ponen en unos días allí de discapacidad emocional o motora o lo que sea, no puedo ir a la iglesia. Pero amo a mis hermanos. Hermano, ame a sus hermanos en Cristo. La iglesia local es una grande bendición. Consta de gente que ya dijimos, nos parece fácil de tratar y gente que nos parece difícil de tratar. Pero en todos ellos está la gracia de Dios y es una bendición poder verlos. Ahora, trasladando esto a nuestro ministerio, decimos implicaciones de este anhelo. Primera cuestión, si usted quiere servir a Dios, siempre esté agradecido. Por favor, no ponga cara de ídolo olmeca cuando sirve al Señor, porque algunos traen una cara, hermano. No volteé a ver a nadie tampoco, pero parece que está uno enojado, ¿no? Ya llegué, pásele. Ay, siéntese. No, ¿qué es eso? Ese no es amor, hermano, ¿no? Ya llegué, pues qué bueno, ni cuánta América no ha llegado. No haga cosas así. Algunos hacemos cada cosa, hermano, cada cosa, por falta de amor y de disposición. ¿Cómo es posible que en empresas haya gente amable? ¿A usted lo ha tratado gente amable en una empresa? ¿En un consultorio médico? ¿Verdad que sí? Hay gente muy amable, muy linda. Gastón lo va enfermo y dice, ay, esta persona me sentí más tranquilo de que la vi, con una sonrisa, y me atendió bien, hizo lo posible por atenderme. Y en la iglesia a veces no lo hacemos. Tenemos que tener anhelo por los demás y gratitud por ellos. Dígale a Dios, gracias por este hermano. No sé si a usted le ha pasado, pero si alguien nos dice, le agradezco a Dios por usted, es una bendición enorme, hermano. Quiere decir que usted es de bendición para esa persona. Y no que usted diga, bueno, pues a pesar de usted vengo a la iglesia. No diga eso. Claro que a pesar de muchos venimos a la iglesia, ¿no? Si le pudiéramos contar, no podemos, ni lo vamos a hacer. Pero aunque hay gente que a veces parece que está en contra de la obra de Dios en la iglesia, nuestro deseo es agradecerle al Señor. Decirle a un niño, qué bueno que estás aquí. ¿Le ha dicho usted eso a un niño? Qué bueno que vienes, qué bueno que estás en la escuela dominical, qué bueno que viniste, mira qué bueno que traes tu Biblia, qué bueno que estás aquí. No me diga a los jóvenes, adolescentes también, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que estás aquí. Nos da mucho gusto que vengas. Y así a todos, adultos, mujeres, hombres, ancianos, de todas las edades, que le demos gracias a Dios por ellos. Que lejos de demostrarles que nos caen mal y que ya no queremos verlos, mejor les demostremos gratitud. Qué bendición verle a usted aquí. Ahora, todo es mediante Jesús. La iglesia está porque Jesús está con nosotros. No sé si usted sepa, pero hay lugares del mundo donde la iglesia no se puede reunir. Les prohíben reunirse como iglesia, ¿no? En este mundo actual, por supuesto, hay una cantidad de lugares y la gente ya quisiera un lugar para reunirse. Y a veces preguntamos, ¿por qué nosotros que nos podemos reunir, a veces con tanta facilidad dejamos de hacerlo? Cualquier cosa es buena para no ir a la iglesia, cualquier motivo es bueno para no estar. Hermano, hay que estar con el anhelo. Por supuesto, no siempre vamos a estar. Todos tenemos enfermedades, eventos especiales, muy de vez en cuando, por los cuales no estamos en la iglesia local. Pero cuando pasa eso, anhelamos estar con los hermanos. Pero qué bendición cuando estamos aquí, ¿no? Decimos gracias, Dios, porque aquí están mis hermanos, por la necesidad que ellos puedan tener. Y bueno, la oración incesante. Yo creo que es un modelo, Pablo, ¿no? Decía, estoy orando por ustedes siempre y Dios es testigo de que estoy orando por ustedes. Una forma que usted puede hacer, haga una lista. Hay gente que tiene una mente muy abierta y muy buena y se acuerda de todos, ¿no? No sé cuántos tienen mente privilegiada, ¿no? Dicen memoria edética, ¿verdad? O fotográfica. Hay que ver cómo se define todo eso. Hay gente que se acuerda de todos. Si usted no tiene esa memoria, porque a lo mejor son
unos privilegiados los que la tienen. Muchos tenemos una memoria muy pobrecita en contenido y capacidad. Hacemos listas, ¿verdad? Apunto a mis hermanos, quién está enfermo, quién vino con un problema, quién no vino hoy, quién presentó alguna situación. Y hermano, hay que estar orando. Cada reunión en la iglesia puede ser una fuente de oración. No nada más vengo a cantar o a escuchar la palabra, que eso es muy bueno, también vengo a ver qué necesidad hay. Y a veces yo no puedo hacer algo físicamente, pero sí puedo orar por ese hermano, por esa hermana. ¿Cuánta gente ha orado por usted? ¿Sabe que usted está aquí hoy porque hubo gente que oró por usted? Y usted no sabe, a veces ni quién oró por usted, pero alguien estuvo intercediendo para que no nos apartemos, para que sigamos adelante. Y dice, ruego por una comunión productiva. Dice, quiero estar con ustedes para tener un fruto. O sea, la comunión no es nada más en sí una convivencia. La convivencia está bien, pero aquí dice que es productiva. Quiero despertar algún don espiritual entre ustedes. Claro que es bueno visitarnos, hasta en lo social, ¿no? Ver a algunos hermanos nada más porque tenemos que visitarlos es una bendición. Pero no nada más visitar, ¿qué puedo compartirles? ¿Qué puedo darles en las cosas de Dios? Pablo habla de los dones del Espíritu Santo, que vamos a mencionar enseguida, pero algo de Dios, una oración, una bendición, compartir algo con ellos. Hermano, tenemos que aprender a ser constructivos. Los creyentes necesitamos aprender a ser positivos en lo que hacemos, porque a veces criticamos mucho, a veces hablamos de más, a veces ofendemos, lo cual no está nada bien, pero sí necesitamos, cuando veamos a los hermanos, ¿qué les dejamos a ellos? Quizás podríamos aprender esto. ¿Qué está usted dejando a los demás como creyente? No queremos que usted se vaya, por supuesto, ¿no? No sabemos el plan de Dios en nada, pero ¿qué le está usted dejando a los demás? ¿Ven en usted una sonrisa? ¿Ven en usted una palabra? ¿Algo de aliento? Todos tenemos gente que ha sido de bendición, ¿no? Decimos, el hermano fulano me recibió, me sonrió, me prestó una Biblia, me dijo que bienvenido. Eso fue muy bueno. ¿Por qué no lo seguimos haciendo con los demás? Y decirle, hermano, qué bueno que está usted aquí. Oro por usted, me da gusto que esté. ¿En qué le puedo servir? ¿Qué necesita? Yo creo, hermano, que el servicio, como vemos, el apostolado, implica mucha oración y mucha humildad. Además del anhelo, la segunda evidencia del apostolado es edificación. Edificación. Romanos 1, del 11 al 15. Siempre tenemos que tener en mente esa idea. Cuando usted ve en Mateo 16, que Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordamos mucho esta discusión de la palabra piedra, ¿se acuerdan? Y que Jesús dijo, sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Muchos han confundido de que la iglesia está sobre Pedro, lo cual no es cierto. Originalmente la palabra Pedro es piedrita, ¿no? Una piedra pequeña. Y cuando Jesús dijo sobre esta roca, es una piedra gigante. O sea, sobre la declaración de Pedro, eso es lo que dice Mateo 16. Sobre la declaración de Pedro se fundó la iglesia. Una de las formas en que la iglesia es ilustrada es como un edificio. Entonces Jesús es el cimiento, las columnas es la enseñanza de los apóstoles, según dice Pablo, y también, bueno, Jesús es lo principal en el edificio. Él es la piedra angular del edificio, Él es la base del edificio. Entonces, ¿qué predicamos? Pues a Jesús. Y cada persona que se añade, si habláramos de que es como una gran pared, cada persona es como una piedra que confiesa. En sus cartas Pedro también dijo, nosotros somos piedras que confiesan. Mismo el apóstol Pedro dijo, todos somos como una piedra que confiesa. O sea, somos una roca en el edificio, en la pared que es la iglesia. Ahora, si somos rocas en el edificio de la casa de Dios, todos edificamos, ¿se da cuenta? Todos somos parte del edificio. Sin una de esas piedras de edificación, la pared está incompleta, ¿se da cuenta? Aunque la pared esté casi terminada o nada más le falte un ladrillo, un tabique, le está faltando. Necesitamos suplir ese tabique para que esté completa. Por eso dice, todos ustedes son piedras que confiesan. Y eso se llama edificación. Si las piedras sintieran, hermano, ¿cuántos se quejarían? ¿A cuántos les molesta que alguien esté cerca de ustedes? Así muy cerca. Todos tenemos un espacio, ¿no? Un espacio personal y sentimos que nos invaden. Nos decimos, bueno, yo quiero mucho a mis hermanos, pero no quiero que estén encima de mí, porque a lo mejor la silla es apenas para una sola persona, no puede estar conmigo, ¿no? O cuántos nos sentimos así como que es una cantidad de gente y nos abruma la gente. A algunos más no les gusta que nadie esté cerca de ellos, ¿no? A quien no le gusta esto, no le gusta otro de los que están cerca, pero así nos edificamos. Todos somos piedras vivas
que confesamos a Jesús. Entonces tenemos que aprender a edificar. Cuando usted lo ve desde un punto de vista de ingeniería, un punto arquitectónico, el edificio tiene una resistencia, tiene un diseño, tiene un cimiento. Entonces se necesita una perfecta colocación de los materiales para que se edifique esa pared. Y en la iglesia pasa lo mismo. Si nosotros no estamos bien cimentados en Cristo, nos empieza a molestar la comunión. No sé si hay gente que no le gusta estar con la iglesia, diga, ay no, yo de lejecitos. Yo prefiero en la tele verlos cómo cantan a Dios, porque ahí viene a gusto con mi coca, bueno, con mi refresco, y veo cómo cantan a Dios, y yo no, ni me muevo, nada más le muevo ahí el control y le cambio de un predicador a otro, la computadora. Eso está muy lindo, pero no es edificación. La edificación requiere interacción. La edificación es cuando a alguien le molesta lo que dije, cuando alguien no está de acuerdo conmigo, cuando algo tengo que corregir. Esa es la comunión. Entonces tengo que aprender a edificar a los demás. ¿Qué estoy haciendo para que los demás sigan viniendo a la iglesia? Esa es la edificación. Porque a veces hacemos cosas o decimos cosas como para que alguien deje de venir. Si usted dice, ay, yo quisiera que esta persona dejara de venir a la iglesia, ya usted no está edificando. ¿Qué está haciendo? Derribando. Porque amamos a los demás, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo o haya algunas cosas entre nosotros, tenemos que seguir amando a los hermanos. Qué bueno que sigan en la iglesia. Qué bueno que se edifique, y a lo mejor yo también tengo que crecer un poquito en lo que hubo un problema entre nosotros, yo tengo que crecer. Y Pablo dice, entonces esto es la edificación. Trabajo, compromiso, pertenencia, es la convivencia y la comunión. Entonces, hermano, amen la comunión con los demás. ¿Sabe que en la comunión somos formados? Porque todos en nuestra casa haríamos lo que quisiéramos, ¿no? Como ya dijimos, el tipo de predicador que nos gusta, el tipo de música que nos gusta en nuestra casa. Pero aquí en la iglesia es una comunión. Y tengo que aprender que a los demás tienen también el deseo de alabar a Dios, aunque yo no esté muy de acuerdo, y aunque no me sienta muy así a gusto en mi espacio personal, qué bueno que podamos estar en las cosas de Dios. Entonces Pablo hablaba de esa edificación. Y decía el versículo 11, deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. O sea, un apóstol anhela a la iglesia para comunicarle algo, para hacerla crecer. Pablo quería estar con ellos para que algún don del Espíritu Santo los confirmara en la fe. ¿Se fija qué positivo es Pablo? No dice, yo quiero estar ahí para correrlos de la iglesia, para que ya no vengan a la iglesia. A ver, ¿a quién saco de la iglesia? No dijo eso. Dijo, voy a estar entre ustedes para comunicarles algún don espiritual. Puede ser de los 9 dones del Espíritu Santo, de los que habla el mismo Pablo, o alguna otra forma de edificación. Entonces, la comunión es productiva. Dice el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, lo explica, ¿verdad? Esa partícula de unión, esto es, o sea, va a explicar. Esto de la edificación, de que deseo verlos para darles bonas espirituales, significa que seamos confortados. La palabra confort es como comodidad, ¿no? Confort es comodidad. Y el confort, según los arquitectos y diseñadores, pues se da en base a que todo esté perfectamente planeado, para que usted esté a gusto en un lugar. Incluso los arquitectos dicen eso, ¿no? Que son creadores de espacios. No dicen que son constructores de paredes, dicen somos creadores de espacios para el hábitat humano. Bueno, a lo mejor así dicen, ¿no? Quiere decir que están no nada más haciendo las cosas como pueda, sino para que la gente se sienta a gusto. ¿Hay lugares donde usted se sienta a gusto? ¿Algún espacio? ¿Su casa? ¿O puede ser un edificio público, un restaurante, un hotel? Hay lugares creados tan bonitos que dan ganas de estar ahí. O sea, Pablo dice, entre nosotros el nivel de comunión tiene que ser tan lindo que la gente desee estar con nosotros. Que la gente desee saludarme, que no me rehuyan, que no me hagan cara de desagrado, ¿verdad? Sino que haya un confort para ellos, que se sientan a gusto. Ahora, esto demanda comunión. Para que alguien desee estar con nosotros, tenemos que ser un espacio agradable nosotros mismos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué les decimos? ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Todo eso es para hacerlo sentir bien. ¿Usted ha hecho algo para hacer sentir bien a alguien? ¿Cuesta o no cuesta? Cuesta mucho. Hacer sentir bien a alguien cuesta mucho. Aunque algunos pueden ser muy sencillos, ¿no? En sus gustos o en su forma de trato, pero qué difícil es que le agrade a alguien algo.
Entonces dice Pablo, yo quisiera que todos tengamos esa mentalidad, que seamos mutuamente confortados en la fe que nos es común. La fe es aquí no nada más el creer para salvación, la fe es la doctrina. Todo lo que creemos y todo lo que no creemos es la fe que compartimos. Entonces Pablo dice, tenemos una fe común ustedes y yo. Ahora, Pablo era un superintelectual, conocía la fe a la perfección, Dios le reveló, fue escritor, fue teólogo. Los romanos no, apenas estaban empezando. Aunque fueran ciudadanos de la capital del imperio, necesitaban ser formados. Entonces, qué importante es que tengamos ese deseo del corazón de que los demás se sientan confortables. No sé si usted dice a alguien, ¿estás a gusto? ¿Le gusta? ¿Estás a gusto? Hay a quien ni le importa, ¿eh? Ay, como puedas, siéntate como puedas, hay donde agarres un lugar y, o sea, así medio hippie. Algunos tienen una mente medio hippie, ¿verdad? Respetando ideas y todo. No se vale el hippismo en el evangelio. Yo tengo que hacer que mis hermanos estén a gusto. ¿Qué les hace sentir bien? ¿Qué más necesitan? ¿Qué puedo corregir yo para hacer un ambiente confortable en la iglesia del Señor? Ahorita platicaremos de eso, ¿no? Ahora, dice él en el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre las demás gentiles. Pablo dice, varias veces deseé ir a verlos. Usted recuerda que hubo problemas. Esto lo vemos en Hechos mismo. En el libro de los Hechos, Pablo dice, yo quisiera ir a Roma a predicar y a Macedonia y a varios lugares, pero no siempre se podía. Hubo problemas económicos. Aquí vemos una situación. Los apóstoles no les sobra el dinero, como hoy muchos pretenden. A Pablo a veces le faltaba dinero para los viajes. ¿Cuánto costaba viajar? ¿Usted se imagina? Si sigue costando mucho viajar, en aquella época era carísimo. Pagar un barco o lo que fuera de transporte era muy caro también. Entonces la obra demanda dinero, demanda recursos. Dice Pablo, no tengo dinero. Pablo también se enfermó algunas veces. ¿Los apóstoles se enferman o no se enferman? Porque hoy día hay una especie de comunicación muy rara de superhombres que no se enferman y que nunca tienen necesidades y cosas muy raras que les llaman los apóstoles del de hoy, ¿no? Los apóstoles contemporáneos. Pero un apóstol de verdad se enfermaba. Pablo en algunas ocasiones estuvo mal. Recordamos que una de las posibilidades es que estuviera perdiendo la vista, ¿no? Cada vez nos identificamos más con él algunos, ¿no? Decimos, estoy perdiendo la vista, ya no veo bien. Bueno, Pablo la perdió casi. Es una de las posibilidades. Entonces, sin dinero, sin posibilidad de alquilar un barco, a veces no viendo muy bien. En alguna ocasión decía Pablo, tengo que escribirles de mi propia mano con letras grandes, posiblemente porque ya no podía ver ni lo que escribía. ¿Un apóstol pasa necesidades? ¿Pasa enfermedades? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros somos llamados a ser apóstoles igual. Habrá bendiciones, pero también puede haber problemas. Habrá fruto y a veces habrá situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces Pablo decía eso, porque he querido ir con ustedes y he sido estorbado. Ahora, la palabra estorbo hay que entenderla muy claramente. Todos tenemos estorbos, todos tenemos problemas, situaciones, ¿no? Hacemos el plan y de alguna manera no se puede hacer. Como ya dijimos, estamos totalmente dispuestos a los cambios de planes, porque el amo es el Señor. Y si Él dice, no vas a tal ciudad, ¿qué tiene que hacer Pablo? Pues no ir. Hay una gran lección en Hechos, ¿se acuerda? Cuando dice que Pablo quería estar en Asia y el Señor lo quería mandar a Macedonia, ¿se acuerda de eso? Dice, el Espíritu Santo, hoy vemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, es otra persona de la Trinidad, y dice, nos impidió. No van a ir a Asia, porque Pablo era asiático. Dijo, van a ir a Macedonia, a Europa. ¿Se puede o no se puede que él cambie el plan? Pues claro, Él es el Señor. Él sabía que quería la visión del varón macedonio, ahí en Hechos, que fueran a otro lugar. Y algunos tenemos un problema con eso. Hacemos nuestros planes y nos gusta como nosotros queremos que sean, y no siempre es como queremos. Ahora, no estamos diciendo que nunca van a ser como queremos. Decimos que es una de las posibilidades. Haga planes, proyecte, todo lo que es la administración del ministerio hay que hacerlo, pero no siempre se logra. Y a veces decimos, tuve estorbos, tuve gastos extraordinarios, no pude ir. Dice Pablo, lo que pasa, Romanos, es que yo he querido ir a estar con ustedes. Ahora, ¿qué aprendemos de aquí? Que le digamos a la gente, yo quisiera estar con usted. Me gustaría platicar con usted. Me gustaría, en el momento en que usted necesite, que yo pueda estar allí para hablarle, para orar con usted. Pero a veces no puedo. La cuestión de la limitación humana, ¿no? Pero no es un descuido personal. Dice, son estorbos que se llegan a dar. Pero dice, quisiera tener para darles algún fruto. Un apóstol es productivo, ¿se da cuenta?
Hasta aquí, ¿les pidió dinero a Pablo? No, ¿verdad? ¿Por qué los de ahora sí piden dinero? Que se llaman apóstoles, vengo por dinero y me van a dar quién sabe qué. Pues porque son falsos, hermano, no hay de otra. Un verdadero siervo no pide nunca para él, menos en lo económico. Siempre quiere compartir. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para pedir o para dar? Para dar. Decía Pablo, quiero desarrollar un fruto en ustedes. Y usted recuerda que la palabra fruto es el producto de la unión de células, el producto de alguna reproducción, el producto de algo, eso es el fruto. Y dice la palabra que viene del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo produce en nosotros fruto. Nuestras obras son carne, dice, mis obras son de la carne. Yo soy carnal, venido al pecado, yo soy terrible. Pero cuando viene el Espíritu Santo, hay un fruto entre nosotros. Puede ser sí el bautismo con el Espíritu Santo, pueden ser los dones, las lenguas, todo eso que es bíblico, o puede ser otras cosas. Pero ¿qué es lo que quería Pablo decir? Quiero dejar algún fruto. Un apóstol quiere dejar algo en los demás. Y no para vanagloria. La vanagloria mata a los ministerios. Pablo quería tener fruto porque era lo que Dios les llamó a tener. Dice, entre ustedes como entre los otros gentiles. O sea, así como predicó en varias ciudades asiáticas, europeas, también quería dar un fruto en la capital del imperio. Entonces era una visión de servicio. Dice también ahí, versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. O sea, esta es la condición intelectual o económica. ¿A quién quiere predicarle Pablo? A todos. Fíjese que hay ministerios que quieren hablarle a los puros pobres. Eso está mal, porque también hay ricos, ¿no? Entonces, predicarle a los pobres y a los ricos, a los dos. O hay gente que le quiere predicar a los puros intelectuales. Eso también está mal, porque hay intelectuales y hay indoctos. Tenemos que predicarle a todos. Por eso decía Pablo, cuando dice él a griegos y a no griegos, recuerda que eran la cúspide de la cultura. Toda la cultura occidental nos derivamos de la cultura griega. Hasta en nuestro idioma tenemos muchas raíces del griego. Y dice por eso Pablo, bueno, a los griegos, a los intelectuales, a los que les hablan los filósofos, a los que han oído a los grandes maestros, a los que hablaban ese idioma, que era el idioma del mundo conocido, decía, bueno, a estos superintelectuales les quiero hablar. ¿Hará falta prepararse para ellos o no? Porque hay gente que piensa que no, yo lo que Dios me dé, hermano, así yo les hablo. Está bien, Dios nos da, pero hay que prepararnos. Si son intelectuales, si son personas con un gran conocimiento, hay que prepararnos mejor para darles ese mensaje. Pero no nada más a ellos, también a los que no tienen nada de conocimiento. Por eso Pablo decía, a todos me hago de todo. A los intelectuales me hago como un intelectual. Y a los indoctos me hago como un ignorante, porque ellos necesitan eso. Entonces el evangelio va a todos los lugares. Y luego cuando dice también a sabios y a no sabios soy deudor, o sea, ya no nada más griegos, dice sabios, la palabra de gran conocimiento, ¿no? A los que tienen mucho conocimiento acumulado, a los intelectuales. ¿Usted cree que Pablo le habló a intelectuales? Sí, de hecho él era intelectual y le habló a muchos intelectuales, entre ellos emperadores y bueno, cuantas autoridades romanas y gente muy preparada. Entonces hay que prepararnos para todo tipo de gente. Dios nos llama para servirle a todo tipo de gente, pero también a los no sabios. A los no sabios ahí equivale a los que no tienen ningún conocimiento, ¿no? Dice luego el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Esto es la ¿qué? Disposición. Un apóstol tiene que estar dispuesto a servir, porque hay ciertos medios donde los que se llaman apóstoles demandan aviones de lujo, hoteles de 5 estrellas, transportes de lujo. Eso pasa. Y la gente piensa que eso está bien, diciendo, es un superapóstol. Con él, cuidado, tienes que darle un transporte de lujo, aparte dinero, ofrendas en dólares, bueno, en euros ahora, no sé en qué quieran sus ofrendas. Pero un genuino apóstol no habla de ninguna cosa de esas. Sabe que un verdadero siervo de Dios no habla de dinero para él, no habla de pretensiones, nada pretencioso. Porque a veces la gente tiene como cierto nivel de que lo espiritual tiene que ser así muy elegante. Y no, hermano, podemos ser totalmente sencillos. Como decía Pablo, aquella famosa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿a qué se refiere? A pobreza y riqueza, nada más. No se refiere a enfermedad ni a otras cosas. Dice, yo sé vivir en abundancia y sé estar con escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, tenemos que interpretar bien la palabra, porque luego hay unas interpretaciones más raras de ese versículo.
Pero entonces, ¿qué decía Pablo? Si tengo que andar con pobres, ¿qué pasa? Nada. Vamos en la pobreza, vamos caminando, vamos lejos, vamos a la distancia. Si tengo que andar con gente que sí tiene dinero y tiene vida intelectual, pues también con ellos. A todos tenemos que hacernos de todo. Entonces Pablo decía como apóstol, yo estoy dispuesto a anunciarles a ustedes el Evangelio, pero he sido estorbado. Ahora, aprendemos aquí, hay algunas tareas de edificación. La pregunta para usted, ¿qué tanto usted edifica a los demás? ¿Qué tanto usted es de edificación? ¿Será que algunos somos de edificación o de destrucción a veces? Porque a veces cosas que hacemos y decimos destruyen a otros, ¿eh? En vez de ayudarles a crecer, los lastimamos. Pero ese enfoque está enfermo, es mundano. Yo tengo que edificar a mis hermanos. Por eso, nunca se canse, nos hagan preguntas, que haya inquietudes, que tengan cualquier tipo de situaciones, qué bueno que les podamos ayudar. Y hermano, en la iglesia no nada más los que están de tiempo completo, todos en la iglesia somos llamados a edificar. ¿Sabe que en la iglesia no es la obra de una persona ni dos? Es la obra de todos. Porque todos tenemos un trabajo, una palabra, alguna generosidad personal, alguna enseñanza. Hemos hecho de todo, todos. Pero esto es muy importante que lo veamos para edificar. Y la edificación cuesta, ¿se da cuenta? La edificación pública cuesta. No siempre estoy de acuerdo con los hermanos que están junto a mí, pero tengo que aprender de ellos. Y habla una fortaleza, hay una mutualidad. Decía Pablo, quiero compartirles algún don, quiero estar con ustedes, que seamos mutuamente confortados. Esa palabra es muy importante. O sea, que nos sintamos bien de estar juntos, de que nos sintamos contentos por la obra que Dios hace entre nosotros. Ahí tenemos que decir, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado cómo hablamos y cómo actuamos con los demás. Porque luego decimos algunos, yo tengo libertad en Cristo, mi libertad es que yo haga lo que yo quiera, y yo diga lo que yo quiera. No, hermano, eso está equivocado. En Cristo no tengo ese libertinaje, tengo límites de comunión con los demás. Hay actitudes mías que lastiman, tengo que quitarlas. Hay actitudes que edifican, tengo que reforzarlas. Tengo que tener cuidado con cómo me llevo con los demás. Y que siempre la comunión sea productiva. No sé si usted tenga ya esa pregunta, pero creo que es una pregunta existencial. ¿Qué está usted dejando como cristiano en su iglesia? ¿Cómo lo va a recordar su iglesia? Porque un día nos vamos a ir. En algún momento el Señor nos va a llamar a su presencia, nos puede cambiar de ministerio o lo que sea. Pero ¿qué dejamos? Qué triste será que alguien diga, ay, qué bueno que se fue el hermano. Gracias a Dios. Contestó mi oración, el Señor se la llevó, se lo llevó. No, hermano, eso no edifica. Que digamos, esta persona se fue, pero a mí me dejó esto. Me dejó una enseñanza, me dejó un saludo, me dejó una palabra, me dejó un ejemplo. Qué bonito que dejemos algo a la iglesia. Y recuerden, no tenemos ganado el tiempo, así que hay que tener una actitud de edificación. Claro que edificar, así como construir un muro en lo material cuesta, también edificar en lo espiritual es muy costoso, pero es una obra que somos llamados. Dice también una tercera evidencia de un apostolado. ¿Cómo es un apóstol de verdad? Dice allí, compromiso. Romanos 1, 16 y 17. Un apóstol está comprometido con la obra de Dios. O sea, no es alguien que demanda nada más algo, sino que quiere dar. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, quiere decir que estamos orgullosos del Evangelio. ¿Cuántos estamos orgullosos del Evangelio? Yo creo que sí, ¿no? El Señor dio su vida por nosotros, murió por nosotros, nos dio la salvación, la vida eterna. Es una bendición enorme ser evangélico. A algunos parece que les da vergüenza, ¿no? Ya saben que hay cristianos de la secreta, ¿no? Se traen la Biblia, se calla escondida y... ¿Eres cristiano? No. He ido a una iglesia, no soy cristiano yo. Nada más voy. Hermano, no se avergüence del Evangelio. Dice Apocalipsis también que el que se avergüence de Cristo en la tierra, Jesús se avergonzará de él delante del Padre. ¿Se acuerda de eso? Entonces, si usted quiere que no se avergüencen de usted, no se avergüence del Evangelio aquí. Pero hay una interpretación aquí. Fíjese que la forma en que está escrita esta frase también se puede traducir porque el Evangelio no avergüenza. Es más correcta esta traducción. Porque el Evangelio no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque es bendición. Hablar de Cristo, el Evangelio nos va a llevar a la salvación de los demás. Hablar de Cristo nos da el conocimiento de las cosas de Dios. El Evangelio es la obra de Dios en el corazón de la gente y nunca vuelve vacía la palabra de Dios. Entonces,
usted puede corregir ahí y decir, porque el Evangelio no avergüenza, es más correcta la traducción, por la forma en que se escribió. O sea que Pablo decía, en todo lo que yo he predicado, siempre que llevo el Evangelio, nunca ha habido vergüenza. Siempre hay fruto, aunque hay rechazo, aunque hay desacuerdo en la gente, hay personas que sí reciben la palabra. Y por una persona que recibe el Evangelio, ya hay una bendición. Entonces recuerde, el Evangelio nunca nos avergüenza. Y luego viene la raíz, porque es poder de Dios. O sea que la salvación y la obra de Jesús, ahí vemos la perfecta unidad de lo que hace el Padre, lo que hace el Hijo y lo que hace el Espíritu Santo, es muy bien descrita aquí. Dice, el Padre envió a su Hijo, el Hijo hizo la salvación y el Espíritu Santo aplica la obra de salvación a nosotros. Entonces dice, nunca hay vergüenza porque es poder de Dios. ¿Por qué fue salva la gente? Por el gran poder de Dios. Nos da mucha emoción ver que la gente es sanada, ¿no? Los evangelistas, que Dios los usa mucho en hacer milagros, es impresionante las sanidades que suceden. Pero el milagro más grande siempre es la salvación. El día que un impío como nosotros se rindió a Jesús, fue un gran milagro, por el gran poder de Dios. Porque muchos cuando nos hablamos de Cristo dijimos, no, yo que voy a ir a la iglesia, yo no quiero nada de eso, yo no soy nada religioso, yo quiero vivir la vida, yo soy libre pensador y libre todo. Más bien, en vez de libre era esclavo, pero yo pensaba que era libre. Entonces la palabra, el poder de Dios nos llevó a la salvación. Entonces no avergüenza el Evangelio, es poder de Dios para la salvación. Dice a todos, al que cree, otra vez, la salvación sí es condicional, ¿verdad? Al que cree en Jesús, como dice Juan 1:12, al que cree en el Hijo, él tiene la vida eterna. Dice primeramente al judío y también al griego. Esa es la condición religiosa y la condición intelectual. Los judíos eran la condición religiosa. Necesitamos el Mesías. ¿Quién es el Mesías? No estamos de acuerdo con el Mesías. Los judíos rechazaron al Mesías. Y los griegos, que eran los intelectuales, pues se burlaron. En Hechos 17, ¿no? ¿Se acuerda Pablo en el Areópago? Ahí en Atenas predicando la palabra y se burlaron de él. Dijeron, no, tú lo que predicas no nos gusta. Otro día te veremos. O sea que ni los religiosos ni los intelectuales en sí mismos pueden recibir el Evangelio hasta que viene el milagro de Dios obrando en sus corazones. Muchos de nosotros nos sentíamos intelectuales o éramos religiosos, pero Dios cambió nuestra vida. Nos dio una intelectualidad genuina basada en su palabra y nos dio una religiosidad genuina, una relación. Recuerda que religión significa volver a unir, el latín religare, volver a unir. Jesús nos unió con el Padre y nos ha unido a su bendición. Entonces, sí, el judío y el griego requieren la salvación y Pablo se las predicaba. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí, en estos versículos, se presentan las principales doctrinas de la salvación, lo que es la salvación en sí, que es el rescate del pecado, lo que dice aquí salvación. También viene la justificación, o sea, Dios nos da el carácter de justos, siendo que hemos sido injustos todos, porque todos hemos nacido en pecado, hicimos cosas horribles, éramos injustos, y Dios nos da el perdón como si hubiéramos sido totalmente justos. ¿Cuánta gente dice, yo quisiera que me borraran todo lo malo que hice y me dieran una nueva vida? Bueno, eso es el Evangelio. La justificación es borrar con la sangre de Jesús todo lo malo que hicimos. Y ahora somos puestos como justos delante de Dios. ¿Sabe que somos justos delante del Señor? Ahora, no perfectos, porque luego uno piensa en la justificación como perfección. Dice uno, ¿cómo va a ser justificado mi hermano que es así, 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 así? No, hermano, justificado no es perfecto. Es que es declarado totalmente libre de culpa delante de Dios. Somos justificados, pero seguimos siendo imperfectos. Luchamos con pensamientos, luchamos con sentimientos, luchamos con palabras, luchamos con hechos, luchamos con muchas cosas. Pero la justificación de Dios ha cambiado nuestro corazón, lo cual se llama regeneración. O sea, las doctrinas de la salvación, todas de las que habla Pablo en Romanos, vienen en este capítulo. Dice Pablo, por eso, bueno, ya ahora el judío y el griego son justificados por Jesús, ya no por religión, sino por Jesús en sus corazones. Dios nos declara perfectamente justificados. Dice aquí, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que el perdón de pecados tiene una agencia y tiene un destino. La agencia es por fe y el destino es para fe. O sea que somos salvos por un medio,
un instrumento. Esto se llama una acción instrumental. O sea, ¿cuál es el medio para que Dios me dé la salvación? Pues la fe, ¿verdad? Es por medio de la fe, creyendo en Jesús, entregando mi vida a Dios, dejando mi rebeldía, mi soberbia, mi carnalidad, mi mundanalidad, la dejo y ahora soy alguien de fe, perdonado por Jesús. Pero es también para fe, y ese es el propósito, el objetivo. O sea, también Dios tiene un propósito en nosotros, no nada más que seamos perdonados, sino que seamos formados. ¿Sabe que la fe nos forma? La fe es formativa. Nos va quitando formas de actuar que tenemos, formas de pensar, formas de ser. Y dice, entonces tiene para fe. Por eso decimos por fe es instrumental y para fe es agencia de destino. O sea, hay un propósito en el Señor. No se ha terminado el propósito de Dios. Ninguno de nosotros está terminado en Jesús. ¿Se ha fijado así como en las fábricas? Productos terminados y productos no terminados. Este ya está terminado. Aquí nadie estamos terminados. Más bien estamos medio acabados algunos, ¿no? Pero ¿por qué se rieron, hermanos? Fue muy espontáneo ese risa. Bueno, productos terminados no hay. Estamos en el mismo proceso. A medias tal vez, ¿no? A veces medio lleno, medio vacío el enfoque de un vaso, bueno, es filosófico. Estamos en el proceso. Hay días de mucha victoria, ¿no? Hay días en que nos sentimos encantados con la obra, muy bendecidos, y hay días difíciles. Días en que luchamos con muchas cosas, nos sentimos en una gran batalla, sentimos que no hay fe, que hemos fallado, pero todos tenemos el mismo propósito. El mismo Padre nos dice, levántate, tienes que seguir adelante. ¿Te sientes triste? ¿Fracasaste? ¿Fallaste? Levántate, te tienes que seguir levantando porque la obra no está terminada. ¿Cuándo va a terminar la obra? El día que muramos. ¿Usted está vivo? Por supuesto que sí, en todos los sentidos vivos. Bueno, mientras usted esté vivo, el proceso sigue. Y hay una esperanza en el Señor, por eso dice, se revela por fe y para fe. Y dice, pues parafraseando a Habacuc, ¿se acuerdan de Habacuc 2:4, no? Mas el justo por su fe vivirá. O sea, los justificados tienen vida por la fe. Por eso no es por obras, hermano. Claro que hacemos obras de salvación para que los demás conozcan del Señor y edifiquemos a la iglesia, pero Dios no nos perdona por las obras que hacemos, nos ha perdonado por la fe. Y lo más bello es que no nos ha dejado de perdonar por todo lo malo que hicimos, porque todos tenemos obras horribles, de las que nos avergonzamos, destructivas, obras de pecado que todos traemos en el corazón, y el Señor las ha borrado. Y dice, tú tienes la calidad de justo, tienes que seguir adelante. ¿Por qué vivimos? Por la fe. ¿Cómo aplicamos esto? La relevancia del compromiso. En primer lugar, ¿qué valor tiene el Evangelio? Ya dijimos, una mejor traducción es porque el Evangelio no avergüenza. O sea, todo lo que es compartir a Jesús, hablar de la salvación, edificar a otros, predicarles la necesidad que tienen en su alma de entregarse a Jesús, siempre traerá bendición. Aunque en el proceso hay rechazo. Muchos rechazamos el Evangelio, ¿no? ¿Recuerda cuánto lo rechazamos? Que nos evangelizaban, decimos, ay no, a mí no me interesa y esas cosas, yo no quiero nada de religión. De religión y de política no hablamos. ¿Y de qué estamos hablando ahorita? De las dos cosas, ¿verdad? De las dos cosas. Bueno, ni modo, tenemos que hablarlo. Y dice, hay un gran alcance. ¿A quién le da Dios la salvación? A todos los que creen. Por eso decimos, ¿quiénes pueden ser salvos? Todos, pero tienen que creer. Si no creen, no son salvos. Necesitan entregarse al Señor, creer en el Señor. Y dice, a todas las naciones, Pablo le predicaba a las naciones. Hoy tenemos misioneros que apoyamos, ¿no? Que están predicando en otros países, se van de este bello país, de esta bella cultura, a otros lugares. ¿Qué están haciendo? Predicando la palabra. Y es muy costoso. No es fácil ser misionero, no es un paseo, no es un turismo, es un gran trabajo. Y cuando vemos misiones es una cuestión muy complicada, porque la gente no entiende fácilmente. ¿Sabe usted que los misioneros en general tardan 5 años para ganar a una persona para Cristo? O sea, no es evangelizar aquí en la calle, ¿no? Donde hablamos en español y me entienden, no, es todo un proceso. Traducir la palabra a los idiomas, entender la cultura, vivir con ellos, perder la comunión con su familia, las comodidades que uno tenga. Un apóstol se niega a sí mismo. Genuinos apóstoles no andan buscando fama, ni riqueza, ni supernombres. Están para servir.
y están dejando su vida para que otras personas conozcan del Señor. Y dice además ahí hay algunas doctrinas relevantes, ¿no? El Evangelio y la justificación y la revelación, porque en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios a todos los que creen. O sea, ¿quiénes son salvos? Los que estamos creyendo en Jesús. Ya dijimos, no perfectos, pero sí estamos en la fe, estamos creyendo en el Señor con base en la palabra, ¿no? Dice, como dice la palabra, como dice la Escritura, siempre tenemos que predicar el Evangelio. Nos ponemos de pie, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta palabra de Romanos. Tenemos mucho que aprender. Si usted lo vino la semana pasada, le invitamos a oír también el tema, porque es subsecuente lo que hoy vimos, pero es muy importante que veamos. Un apóstol tiene anhelo, edificación y compromiso. Vamos a orar en esta tarde. Si alguien nos escucha por primera vez, le invitamos a seguir conociendo del Señor. Dios tiene planes para usted. Si alguien ya está en Cristo, hermano, hay que seguir adelante. Tenemos la bendición de continuar en la obra del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu bendición al darnos tu palabra. Muchas gracias porque podemos ser edificados en Cristo. Gracias por las personas que nos escuchan, Señor, aquí en la congregación. Te pedimos que cada persona que viene por primera ocasión o ha estado en pocas ocasiones con nosotros, se rinda a Jesús. La decisión más determinante de su vida será rendirse a Jesucristo. Te pedimos que tú toques su corazón, Señor. Como dijimos, el gran milagro es la salvación. El perdón de pecados de una persona es un milagro impresionante. Te pedimos que lo hagas en cada persona que nos escucha y que tu nombre sea bendecido, Señor. Y también te rogamos, los ya creyentes, que nos permitas seguir siendo formados en tu palabra. Te rogamos que seamos llamados a tu servicio como verdaderos apóstoles, con un anhelo, con una edificación y con un compromiso, Señor. Vemos que los genuinos apóstoles son personas que aman a la iglesia, aman la comunión, aman estar con los demás, aman a sus hermanos. Ayúdanos a nosotros a amar a nuestros hermanos en Cristo, aunque sean diferentes o aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, tenemos que amarles y seguirles edificando. Que tengamos el anhelo de estar con ellos y que se note en las palabras que decimos. Cuando a alguien lo saludamos y le decimos que nos da mucho gusto que esté con nosotros, desde los pequeñitos, los jóvenes, los adultos, los ancianos, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Una iglesia que está llena de gente es una iglesia bendecida. Y oramos por los apóstoles el día de hoy, hermanos misioneros que trabajan en el mundo para llevar tu palabra a esas naciones. Te pedimos que sean bendecidos también en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dejamos